Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, vamos a darle un mejor aplauso a la palabra de Dios. Yo sé que lo puede hacer mejor todavía. Es para el Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Y ore por mí para que pueda yo transmitir lo que Dios quiere hacer esta mañana, ¿sí? Padre, te pedimos que uses mi vida. Te damos muchas gracias por todo este tiempo, por todo lo que has hecho en esta mañana en nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad de haber llegado hasta aquí. Gracias por haber provisto, Señor, de internet y de un equipo para poder conectarse los que están viéndonos por las redes. Y ahora te pedimos que esta palabra sea de bendición para todos, sea esa semilla buena que cae en tierra buena y que producirá fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y aprovechando los que nos están viendo, y si alguno de los que está aquí, que yo sé que traen sus celulares también, hay una manera, nos ha costado trabajo servir en este tiempo, por la pandemia, por los cuidados, etcétera. Una manera de que usted puede servir y lo puede hacer en este momento es darle a la publicación compartir. Dele compartir a la publicación. Le doy chance de que saque su celular si quiere hacerlo. Se le va a tomar un minuto nada más. La idea es de que más gente conozca de este tiempo que tenemos de recibir la palabra, y no solamente de la palabra, sino de todo lo que hacemos. Sepa, quizás, yo no sé si le pasó a ustedes, yo antes de asistir a una iglesia y yo oía que decían que el templo, y entonces yo estaba bloqueado mentalmente en el concepto que yo tenía de los cristianos. Y ahora tenemos la oportunidad de que a través de las redes podemos ver lo que se hace en una iglesia como esta. Y desde que oramos, desde que le cantamos al Señor y oramos, nos damos cuenta de todo lo que sucede aquí. Y esto pues es una bendición en medio de todo lo que está sucediendo. A final de cuentas estamos llegando incluso pues a más personas, y más personas nos están conociendo y sus ojos se están abriendo. El título del día de hoy, no sé, oigo como que mucho ruido, muchas voces. El título de la predicación del día de hoy se llama El poder que todo lo transforma. El poder que todo lo transforma. Y hablar de transformación es hablar de muchas cosas. Y es más ahorita en este tiempo que estamos viviendo. Yo creo que no vamos a dejar de mencionar todo esto de la pandemia y decíamos la semana pasada, y luego los temblores y tiempos de incertidumbre. Pero siempre que en nuestra manera de ver las cosas, en nuestros pensamientos, nunca falte la expectativa. Pero la expectativa en ¿qué vas a hacer, Dios? ¿O qué estás haciendo en esto? ¿Cuál es la sorpresa que tienes? ¿Y cuántos hemos tomado el encuentro con Jesús? Creo que mayoría hemos tomado, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo hemos tomado? A ver, puede levantar su mano, gracias. Pero no sé si se acuerde que en cada conferencia había algo. Y entonces llegó un momento en que viene ahora, ¿verdad? Porque después de la conferencia que nos daban, venía algo que hacíamos. Y entonces estábamos a la expectativa. Y ahora que era sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, hasta el final. Es sorpresas el encuentro con Jesús. Entonces, que nuestra vida sea así. Que si yo vengo a la iglesia, Dios, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a hablar? ¿Qué vas a hacer en mi vida? ¿Qué vas a transformar en mí todavía? Porque yo creo que hasta el último día que Dios nos permita seguir respirando aquí en esta tierra, debemos tener la expectativa y de decir: Dios, yo cada vez quiero conocerte más. Que no lleguemos al punto en que digamos: ya conocí todo, ya hice todo, ya me leí la Biblia 1000 veces, de atrás para adelante y de adelante para atrás. No, que digamos que si Dios nos permite llegar a los 90 y tantos años, digamos: Dios, sígueme enseñando, yo quiero seguir conociéndote más todavía, yo sé que hay más. Y estos han sido tiempos entonces de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre.
Pero la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, su vida espiritual no debe de ser una vida espiritual inestable o de incertidumbre. Al contrario, es cuando más debemos nosotros de buscar que el poder de Dios esté por sobre todas las cosas, fluyendo a través de nuestra vida. Que si hay inestabilidad, que si hay incertidumbre, que las economías, que las cosas, que si las vacunas, que si el virus, que si los temblores, y empieza, y más ahorita con las redes, tanta noticia y tanto rumor que se da, tan fácil que es hacerlo, ¿sí? Y que contagia de temores a mucha gente. Pero nosotros que tenemos las mejores noticias debemos de estar siempre impregnados de eso y estar expectantes a lo que Dios va a hacer. El mundo dice una cosa, da un pronóstico, pero la palabra de Dios dice otra. Y entonces la palabra de Dios me dice que tengo un Dios poderoso. La palabra de Dios me dice que Dios derrotó los ejércitos que estaban en contra de su pueblo, que abrió el mar para que su pueblo pasara, que los alimentó en el desierto, y que hacía tantas y tantas cosas. Y ese es el mismo Dios que ahora tenemos y que ahora podemos disfrutar también de sus bendiciones, y que está peleando también por nosotros. Y que si estoy en una situación difícil, Él está ahí a un lado, pero a veces como que se nos olvida. ¿Y ahí dónde encontraré? Necesito un abogado que me recomienden. Y de ahí es Jesús diciendo: aquí estoy. Pero no lo volteamos a ver. A veces confiamos más en el hombre, en las circunstancias, que en la misma presencia de Dios. Él es el que transforma. Y esto vamos a hablar hoy: el poder que todo lo transforma. Y alguien del que vamos a hablar es de Pedro. Un ejemplo de transformación lo fue Pedro. Y vamos a leer ahí en el capítulo de Juan 1, del 40 al 42. Dice, Juan 1, 40 al 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí ocurrieron varias cosas, pero algo del que vamos a hablar ahorita es algo que resalta, que le dice Jesús: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Le dio un nuevo nombre a Pedro. Y así pasa. Yo quiero decirte, quizás hay alguien aquí que venga por primera vez, quizás hay alguien que se detuvo a ver esta transmisión ahorita, por ahí apareció y te detuviste. Cuando Dios nos encuentra, lo primero que hace es nos cambia el nombre, porque nos está invitando a conocerle. Y Él sabe quiénes hemos sido hasta ese momento, quiénes éramos durante años atrás. Simón, el pescador. Simón significa alguien vulnerable, alguien inestable. Pero ahora le está diciendo, en otras palabras: tú ya no vas a ser inestable, tú ya no vas a ser vulnerable. Ahora tú vas a ser Pedro, tu nombre ahora va a ser piedra, va a ser como una roca. Ahora vas a ser firme, ahora vas a ser alguien sólido, que su carácter ya no va a ser llevado y traído por las circunstancias. Tú vas a ser alguien que se va a dirigir ahora por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Y así es, tú y yo, cuando entendemos esto, ahí empezamos a entender la transformación que Dios empieza a traer a nuestra vida, o que quiere traer en nuestra vida desde el momento que le conocemos. Porque no podemos ser los mismos, no porque lo tengo que hacer, no, porque en las manos de Dios somos transformados. Y es lo que Él quiere que comprobemos, y que toda la gente quiere Dios que sepa que Dios es un Dios que transforma, que es un Dios que cambia las cosas, que donde haya que hacer algo, Él lo va a hacer. A veces nos cuesta tanto trabajo creer esto, ¿sí? Pero aquí a Pedro, vamos a ver creo que hemos hablado ya mucho de Pedro, y la mayoría, los que ya llevamos algo de tiempo, hemos oído de Pedro. Pedro era una persona impulsiva.
cuando fueron a arrestarlo al Señor Jesús y estaba con todos los discípulos, fue el primero que se adelanta y ahí le lanza, le decía la semana pasada, y le mocha la oreja a uno de los soldados. Y era así Pedro. Y luego muchos dicen, es que era un lanchero. Pues imagínate los lancheros de aquí cómo son, ahí arrebatados. Fuera de eso, era un carácter que él tenía. Pedro no siempre, ahorita podemos escuchar muchas cosas buenas de Pedro, pero vamos a ver ahorita con sus cosas medios como que equivocadas, ¿no? Cuando el Señor Jesús fue a orar a Getsemaní, llevó a los discípulos, todos se durmieron. Pedro también se durmió. Era alguien que sí estaba dispuesto a seguir. Le dijo, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, y que no te pase, porque ya Jesús estaba diciendo cómo iba a morir. Y él dice, no, Señor, nunca lo vamos a permitir. Y es donde le dice, aléjate de mí, Satanás. Y Pedro siempre sobresale en las pláticas de los evangelios. Siempre Pedro hablando. Yo digo, eran 12 y los demás 12 que no hablaban. Yo creo que es como cuando están en la clase y ahorita que estamos en el Zoom compartiendo, y son 10, son 15, son 20, y a veces 2, 3 prenden la cámara, y a veces uno nada más es el que está participando en todo, y dice uno, y los demás. Oigo las clases que están tomando por los jóvenes, los niños en las escuelas, y solamente 1 o 2 participan y los demás. Y como maestro es un poquito frustrante saber que quieres que todos participen y digan algo. Yo no sé si fue así con el Señor, pero aquí lo que está escrito es que Pedro siempre participaba, Pedro siempre contestaba, y se equivocó algunas veces, pero por lo menos participó, no se quedó callado como los demás. Por participaciones pasó, ¿verdad? Pasó el examen, por lo menos, y por asistencia, porque ahí estaba. Todos los demás estaban, pero no tuvieron participación, como ahora se califican algunas materias. Pero Pedro también se duerme. Y aquí hay otra enseñanza. El Señor Jesús, en esos momentos difíciles, otra vez no hay aquí señal en la tele, en el monitor. Está el Señor orando. Usted sabe ese momento de Getsemaní, cuando ya Jesús era previo al arresto, se lo iban a llevar. Jesús ya sabía lo que le iba a suceder, iba a ser crucificado y todo lo demás. Y él estaba orando. ¿Y qué hacer en un momento difícil? ¿Qué ejemplo nos pone el Señor Jesús? Algo que Él hizo fue pasar los tiempos difíciles acompañado. No estuvo solo. ¿Tenemos problemas técnicos? ¿Qué significa eso? Ok. Pasar los momentos difíciles acompañados. Dice que a veces lo que más sucede cuando tenemos momentos difíciles es que nos aislamos y no queremos saber nada, ni que nos llamen, ni que nos digan. Bueno, algunos, no todos, ¿verdad? Pero luego por ahí es donde el diablo empieza a hacer, aparte del problema que ya tienes, te empieza a crear otro problema y te dice, aquí estás solo, nadie te ha buscado, a nadie le interesas, eso y otro, y empiezan a llenarte de cosas ahí los pensamientos. Pero lo que el Señor hizo fue, se llevó toda la banda, todo el discipulado a orar. Él sabía lo que iba a venir, era un momento bien difícil para él, pero y los puso a orar. Lo malo fue que estos se durmieron, ¿verdad? Pero dijo, bueno, yo ya los traje a todos, yo no estoy solo y ni quiero sentirme solo. No te aísles en un momento difícil. He visto quienes hasta incluso hacen su grupo de WhatsApp, lo hacen y dicen, grupo de oración por mí, para que el Señor se lleve ese síntoma o ese diagnóstico como que de cáncer, y ahí hace su grupo de intercesión para que estén orando por él. Y hay quien dice, yo lo dejo, no quiero que nadie sepa, no quiero que nada, y ese empieza y se cierra, y es al revés. El Señor Jesús hizo lo contrario. Algo que también hizo el Señor Jesús fue orar. Y en el Salmo 56, versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Lo que hizo el Señor Jesús fue estar orando y clamando al Padre y abriendo su corazón. Y aunque era el Hijo de Dios hecho carne, Él tenía aflicción por ese momento, por lo que venía. Pero en el momento dice, en mi temor, en el día que temo, yo en ti confío. Y esto es, yo como le demuestro al Señor que confío, porque me acerco a Él, hablo con Él y se lo hago saber, que yo sé, Señor, que estoy pasando un momento bien difícil, pero yo sé que tú me vas a levantar, porque esa es tu promesa.
Y la tercera cosa es rendirse a la voluntad del Señor en un momento difícil. Es en el momento cuando Jesús dice: Dios, si se puede, que pasa de mí todo esto, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y en ese momento la situación difícil queda en segundo término. Tal pareciera que es una continuación de la semana pasada, porque estuvimos aquí también, y como que le estoy dando continuación a esto, que no es así, son prédicas muy diferentes, pero así está. Para Dios no hay casualidades, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir hablando de Pedro. A pesar de todo, y como era Pedro y de todas las circunstancias, Pedro ahí estaba. Se durmió cuando era tiempo de orar. Después, ¿qué pasó? El temor. Tú eres de los que andaba con Jesús. Y, no, yo ni lo conozco. Lo negó a Jesús, el Pedro famoso. Después de que Jesús resucita, ¿se acuerdan que hubo otra pesca milagrosa? Cuando el Señor estaba ahí pero no lo reconocieron, y le dice, les dice: ¿pescaron algo? Y dice: no, toda la noche no hemos pescado nada. Echen la red a la derecha, y obedecen. Y ya de regreso, que las redes se le rompían casi, venían llenas. Es más, hasta ahí dice cuántos peces creo tenía la red, no sé cómo le hicieron para contarlos antes. Y alguien grita por ahí: es el Señor. El Señor estaba allá en la orilla, ya preparando ahí el pescado a la talla, a las brasas, todo bien rico, y nada más esperando para que les trajeran, porque dice que estaba ya cocinando algo antes de que ellos llegaran. Y cuando dice: es el Señor, Pedro no esperó llegar a tierra, se lanzó, se aventó de la barca y corrió, nadó, yo no sé cómo le hizo. En cuanto él oyó: es el Señor, y corrió. Ese Pedro, el que lo negó, ese Pedro el que le cortó la oreja al otro, ese Pedro el que quiso detener que Jesús no sufriera, ese Pedro ahorita estaba ahí corriendo. No sé si dijo: es que traigo en la conciencia que lo negué hace días, y quiero pedirle al Señor que me perdone. No sé, quiero abrazarlo, a ver qué me va a decir. Yo no sé qué estaba pensando Pedro. Pero ese Pedro, cuando el Señor resucita días después, le manda decir a Pedro: díganle a Pedro que lo veo allá por el mar de Galilea. Le manda decir a Pedro. Y qué importante es esto, ¿no? Fíjense, no dijo a Juan o al otro Jacobo, a Pedro, el impulsivo, el que quizás algunos se rieron de cuando lo llamó el Señor Jesús. A lo mejor lo menospreciaron y dijeron: este pescador está llamando, va a ser parte del equipo, del ministerio, del pastoreo, de los apóstoles que el Señor va a preparar. Debería de haber escogido a gente preparada, con título, estudiada, con esto y esto y esto. Ese Pedro fue el que después, Pablo hizo más los evangelios, las cartas después en el Nuevo Testamento, pero ese Pedro fue el que, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ahí estaba Pedro. Y cuando los demás decían: estos están borrachos, estos de esto, aquello, Pedro es el que se levantó y dijo: estos no están borrachos como ustedes piensan. Esto es la profecía que se está cumpliendo. Es el Espíritu Santo derramándose, y estas son las manifestaciones que nos había prometido. Y les habló de las Escrituras y les dijo lo que estaba escrito en las palabras proféticas y cómo Jesús las había cumplido. Y una vez había más de 3,000, 5,000, y en una predicación el Espíritu Santo se derramó sobre todos ellos y todos se convirtieron. Ese Pedro, el impulsivo, ese Pedro que negó al Señor Jesucristo, ese Pedro ahora estaba siendo diferente, porque el Señor le había dicho: tú ya no serás Simón, tú ya no vas a ser el inestable, tú ya no vas a ser el vulnerable, tú no vas a ser el que hace las cosas por arrebato. Ya eres apasionado, sí, pero ahora vas a ser una piedra, como una roca. Ahora vas a ser firme, ahora vas a ser sólido, vas a saber escuchar más que hablar, vas a pensar las cosas antes de hablar, porque hablaste mucho y sin pensarlo. Y ahora tu carácter va a ser diferente, vas a saber hablar y vas a saber aconsejar. Y ahora estaba predicando la palabra Pedro, y así hoy nos está diciendo el Señor: acuérdate del día que yo te llamé,
tú eras algo, tú eras así, pero yo no te dije, ahora vas a ser el mismo, pero todos te van a recordar por lo que eras. No, el Señor nos está diciendo, yo te llamé porque quiero transformar tu vida. Yo te llamé porque quiero que los demás vean lo que voy a hacer en ti. Sí, te van a recordar cómo eras, pero más te van a recordar por lo que eres el día de hoy, porque yo estoy haciendo la obra en tu vida, y ese es el poder del Espíritu Santo. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy, iglesia. Estaba Pedro una vez, cuando se apartó con Pedro, Juan y Jacobo, cuando del Señor Jesús, la famosa transfiguración del Señor Jesús, y dice que se les apareció Moisés y Elías, y entonces estaban sorprendidos, y estaba Pedro, y otra vez Pedro es el que cuando se acerca al Señor dice ahí que él estaba tan sorprendidos que no sabían ni qué decir, y lo primero que se le ocurre es, Señor, pues hacemos 3 enramadas para Elías, para Moisés y para ti. Entonces ya me imagino por qué se le ocurrió eso, o sea, pero ahí dice que él nomás lo dijo, fue lo primero que se le ocurrió. Él estaba, Moisés, Elías, Jesús. Pues imagínense qué impactante ha de haber sido ese momento si usted y yo hubiéramos estado ahí. Y es por eso que tú y yo no debemos de perder la expectativa. En el momento menos pensado van a suceder las cosas. No había un itinerario que el Señor Jesús le había dado a los discípulos durante casi 3 años. Era sorpresa, tal sorpresa. Y entonces el Señor ese día se aparece con Moisés, Elías, y ellos sorprendidos. Va a haber momentos en que tú y yo vamos a estar tan sorprendidos de lo que Dios haga en nosotros, en nuestra familia, proyectos quizás que van a superar lo que tú y yo hemos pedido o entendido, o lo que tú y yo hemos imaginado, y entonces nuestro corazón se va a quebrantar y vamos a decir, Dios, no lo merezco, pero ahora una vez más compruebo tu amor. Una vez más compruebo por qué me llamaste. Una vez más compruebo que eres un Dios de misericordia y de gracia, porque no es por lo que merezco, es por lo que tú quieres darme, porque soy tu hijo, porque quieres que tu nombre sea glorificado. Ahí en Marcos 9:5 le dice, es lo que estaba diciendo ahorita, ya lo dije. Le dice, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y otra ocasión en Juan 13:8 le dice, Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cuántas veces vemos participar? Siempre como que, ¿y los demás qué? ¿Por qué no decían nada? Pedro participando. Una vez el Señor Jesús les dice, ¿quién dicen que soy? Y ya, que eres el profeta, que eres esto, que eres... ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y luego Pedro, tú eres... Gracias. ¿Tú eres qué? Me habrías dado cafecito mejor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. No te lo reveló carne ni sangre, le dice. Y después, ¿qué estaba haciendo? No, ¿cómo crees que tú vas a ir? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Aléjate de mí, Satanás. Así era Pedro, un poquito inestable. Y Señor Jesús diciéndole, Pedro, ya no veas las cosas con visión humana, velo de acuerdo a la visión de Dios. Tienes que aprender, Pedro, tienes que aprender a ver las cosas en lo espiritual, a moverte en lo espiritual. Y hoy nos está diciendo el Señor, tenemos que aprender a movernos en lo espiritual, a ver las cosas como Dios las ve, a tener el punto de vista que Dios está viendo las cosas, nuestras decisiones de acuerdo a como Dios las tomaría, el llamado que yo tengo, que tú tienes. ¿Por qué estás aquí? ¿Te has preguntado alguna vez por qué estás aquí? ¿Por qué tu vida cambió alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué después de adorar tantas cosas, imágenes y todas esas cosas, ahora crees o no un Dios que
donde tú lo invoques, en el lugar que tú lo invoques, sabes que ahí está presente, que no dependes de una imagen, de una cadenita o de una figurita, que dependemos realmente de clamar y de invocar solamente el nombre de Dios. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué este cambio tan radical, esa transformación de nuestra vida? No es nada más eso, hay un propósito más allá todavía. Entonces, a todos Dios nos vio lo negativo. Dios lo sabe mejor que nosotros. Pero en el momento que le conocemos, Él nos da un nuevo nombre. Y a Dios le gusta cambiar el nombre. A Abraham le puso a Abraham. A Jacob, el usurpador, el estafador, el engañador. Años después le dice: ahora te vas a llamar Israel, ya no te vas a llamar así. Después al hijo, cuando nace su hijo Benjamín, muere la mamá de ¿cómo se llama? Raquel. Muere, da luz al hijo, y en su último aliento dice que él le puso Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Pero dice su papá: no se va a llamar hijo de mi tristeza, se va a llamar Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, porque él sabía lo que es vivir etiquetado con algo, como que te llamen toda su vida prácticamente el usurpador, el estafador. Así se llamó mucho tiempo, y muchas veces ese nombre, esa etiqueta es lo que define tu carácter, nuestro carácter. Y a Dios le gusta cambiarnos el nombre. Y entonces Dios hoy nos dice: somos sólidos, somos como esa piedra, somos piedras vivas, dice más adelante, creo que es una de las cartas de Pedro. Somos piedras vivas. Ahora vamos a ver algunas cualidades de Pedro. Una de ellas es que estaba dispuesto a aprender. ¿Sí? Continuamos ahí. Estaba dispuesto a aprender. Y fue el que, yo no sé cómo estaban ahí, cómo se movían, si caminaban, si tenían hora para el discipulado, para la enseñanza, o si todo el momento les estaba enseñando el Señor Jesús. 3 años de estar ahí todos los días, porque no dice la Biblia claramente. Entonces yo me imagino que sí era constante la enseñanza, la preparación. Y si nada más en lo que vemos, la mayoría preguntaba y hablaba Pedro, imagínense en la realidad cómo habrá sido. Yo creo que era el más preguntón, el que estaba siempre ahí con dudas y expresaba sus dudas y manifestaba lo que pensaba, y quizás no pensaba para hablar, pero era el que estaba. Y una persona que pregunta es una persona que está dispuesta a aprender, ¿sí? Y todo lo que había aprendido fue cuando se manifiesta, cuando el Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés. Y cuando caminan también, cuando estaba el paralítico allá en la puerta del templo de la Hermosa, era Pedro y era Juan. Y pidiendo limosna, y otra vez se acuerda Pedro, ¿qué hubiera hecho el Señor Jesús? ¿Le hubiera dado una moneda? No tengo oro y ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Y se levantó. Él recordó todas las enseñanzas que había recibido del maestro, las tenía en su corazón, porque era una persona que estaba dispuesta a aprender. Cualidad bien padre de Pedro. La segunda cualidad de Pedro era que era una persona de acción. ¿Sí? Cuando el Señor iba caminando sobre las aguas, ¿quién es el que se adelanta? Pedro otra vez. ¿Sí? Si eres tú, di que yo vaya. Ya iba Pedro a caminar sobre las aguas. Se hundió, pero fue el que se aventó. Es una persona de acción, Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él siempre participaba, siempre estaba ahí. Una vez que el Señor Jesús habló fuerte a toda la gente que lo estaba siguiendo, fuerte le habló, porque les dijo: ustedes les dio a entender, no sé si lo dijo claramente, no me acuerdo, ustedes me siguen porque les doy de comer, por eso están aquí. Y entonces yo creo que fue muy duro oír eso. Y entonces después de eso muchos empezaron a ir, lo dejaron. Y entonces le dice a los discípulos: ¿y ustedes también se van a ir? Y otra vez Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro participaba, era un hombre de acción. Tercer cualidad de Pedro:
es que tenía la capacidad y la voluntad de obedecer. Y qué importante cualidad que debemos tener como cristianos, como discípulos, como personas que estamos aprendiendo y que estamos siempre con esa cualidad, primero de aprender, de ser personas de acción, pero no nada más basta escuchar y saber, sino ponerlo por obra. Y esto se llama obediencia. Esto se llama obediencia. Cuando en Lucas 5:5 le dice Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Le dice: boga mar adentro, y Pedro obedece. Ese corazón de obediencia, aun cuando las cosas nos parecen humanamente ilógicas, pero Dios no se mueve por la lógica. Una vez les fueron a cobrar los impuestos, y aparte de cobrar, yo pienso que lo que hacían pues era buscar la manera de agarrarle en algo malo a Jesús y a todos los discípulos. ¿Y que tus discípulos no pagan impuestos? ¿Y a quién creen que mandó? A Pedro, ¿verdad? Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, dice: ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Es una moneda que vale 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. A Pedro mandó. A mí me gustaría que dijeran así, ¿verdad? Ve y de ahí vas a encontrar para pagar los impuestos. ¿Qué testimonio sería eso? Imagínense una conferencia, una de esas misceláneas fiscales donde se estudian las reformas para el siguiente año, que sí me levante y diga: yo quiero decirles algo, dar un testimonio, que yo recibí una palabra y así fue, y para que se agregue eso ahí, se cambie en la miscelánea o algo así. Los contadores saben de qué estoy hablando, perdón, a lo mejor estoy diciendo cosas que no, pero Dios no se mueve con la lógica. Dios se mueve en lo sobrenatural. Y si Dios te ha dado una palabra, una promesa, que quizás no es lógica a nuestro razonamiento humano, no lo dudes, Dios lo va a hacer. Y Pedro fue obediente. Dijo: bueno, pues ya me imagino a Pedro, ahí voy por pagar los impuestos. Va a pesca y yo me imagino la sorpresa, pero iba a la expectativa, si no, no hubiera ido. Ya me imagino al abrir la boca de ese pescado y encontrar ahí esa moneda. Me pregunto si habrá estado así limpia, de esas nuevecitas brillosas la moneda, o habrás tenido algo por el mar. Pedro creyó y obedeció. Pedro, ya hay muchas cosas que más decir de Pedro, pero usted lea el libro de Hechos, todo cómo fue usado Pedro. En ocasiones dice que con su sombra nada más pasaba donde estaban los enfermos y ellos eran sanados. Dios lo usó grandemente. ¿A quién lo usó? Al pescador, al inestable, al impulsivo, al apasionado, al que no pensaba para hablar, al que hablaba y decía lo primero que le salía, al que ahí se fue contra los que querían detener a Jesús, al que negó a Jesús, después dijo que no lo conocía. Pero Jesús ya lo había etiquetado: ya no vas a ser Simón, ya no vas a ser el inestable, ya no vas a ser el que es llevado de aquí para allá. Ahora vas a ser firme como una roca, porque así te veo yo. Y así el Señor nos está viendo. Nos dice: tú vas a ser un papá excelente, tú vas a ser un siervo excelente, tú vas a ser alguien que va a tener para pagar lo que debe por los errores que cometió, pero tú vas a ser próspero, tú vas a ayudar a otros también, tú vas a tener ese negocio porque tú tienes un corazón de bendecir y te voy a dar eso. Estoy dando la gracia para que seas ascendido, yo te estoy dando la gracia para que tú has pensado que ya no te vas a casar nunca, pero yo te estoy dando la gracia porque hay alguien que estoy preparando para ti.
Y así ponle lo que si tú has perdido la expectativa, si esta temporada te ha quitado la expectativa de creer en Dios y de seguir confiando en Dios, hoy el Señor te está diciendo: no pierdas la expectativa, porque yo te di un nuevo nombre. Yo no te llamo a como los demás te ven. Yo no te etiqueto como te han etiquetado durante toda tu vida. Yo te llamo de una manera diferente. ¿Cuántos están aquí? Quizás, grupo, porfis. Quizás tú y yo, ¿hay debilidades? ¿Hay momentos de aflicción? ¿Hay momentos de duda? Claro que sí. Porque no tenemos humanamente asegurado el futuro. Nadie nos puede asegurar que las cosas van a cambiar. Nadie nos puede asegurar que ese negocio que emprendiste se va a multiplicar. Nadie te lo puede firmar. Nadie te puede asegurar que no te vas a contagiar nunca. Solamente podemos creer en la palabra. Y hay etiquetas que por lo que hemos vivido, que nos han marcado. Hay un pasado que nos ha marcado. Quizás creciste sin padres. Quizás perdiste a un ser querido. Quizás tu negocio quebró y perdiste todo y te quedaste con una deuda. Quizás perdiste. Tengo amigos y amigas y más de uno, que casi recién casados muere su pareja, y después de tantos años, por alguna razón, están solos. Pero veo cómo se levantan. Y ha de ser un dolor tan grande como si pierdes un hijo, si pierdes a mamá, si pierdes a papá, si pierdes a alguien que quieres mucho. Pero Dios no nos ve por el pasado. Dios nos ve por lo que tiene adelante para nosotros. Porque la vida no se acaba ahí. Al contrario, Él nos dice: tiene que haber muerte para que haya fruto. Un tiempo termina, pero otro empieza. Y si tú y yo perdemos la expectativa, entonces sí, seguiremos en ese mismo lugar. Pero si tú y yo decimos: Dios, yo estoy expectante, y eso habla de esperar. Cuando la pastora Lili nos enseña mucho que es estar a la expectativa, la fe, y estar rodeando, dándole vueltas a lo que tú y yo estamos esperando. Pero Dios siempre va a superar nuestras expectativas. Siempre las va a superar. Siempre. Dios sabe de lo que estamos batallando. Te voy a invitar que te pongas en pie y terminemos esta parte pidiéndole a Dios: sí, Dios, transforma mi manera de pensar, transforma mi carácter, transforma todo eso que me ha marcado por el pasado, transfórmalo hoy, Señor. Yo quiero ser esa persona que tú me has llamado a ser desde que te conocí. Quizás tú no has experimentado mucho el poder de Dios, quizás no has experimentado mucho cambio en tu vida, pero yo quiero decirte que Dios sí quiere que tú lo experimentes. Él está deseoso de enviar ese poder. Él lo dijo: va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigo, porque van a recibir poder. Esto habla de una transformación. Esto habla de que las cosas no pueden seguir igual, y Dios no quiere que las cosas sigan igual. Dios quiere cambios para tu vida, y Dios está ahí. Quiere que tengamos la expectativa, que tú y yo lo creamos. Así va a ser, así va a suceder, porque Dios lo está diciendo. Pedro dijo: pues toda la noche pescamos, pero más en tu palabra echaré la red. Así que el día de hoy tú le digas: Señor, yo creo tu palabra. Si tú lo dices, yo lo creo el día de hoy. Había dudado, tenido dudas, estaba confundido, y el enemigo me había dicho: ya no va a suceder nada. Pero hoy es momento que tú y yo le digamos: más en tu palabra voy a dar el paso de fe. Hoy lo creo, hoy recibo tu palabra, hoy lo abrazo en el nombre de Jesús. Este es el tiempo, porque Dios está haciendo hoy ruido que transforma. Y yo quiero decirte algo: Dios a veces tiene que sacudir las cosas para que caiga todo aquello que nos ha marcado. Sí, no le tengamos miedo a los temblores.
porque quizás sí puede significar algo espiritual, que Dios está sacudiendo lo que no es de Él. Dios quiere que esos temores se vayan, que confiemos más en Él. Y esta confianza que hemos puesto en la persona, en la situación, en un trabajo, en alguien o en algo, eso caiga y dependamos completamente de Dios. Habla de algo espiritual, así que no te dé miedo la transformación. Si Dios quiere hacer algo nuevo, lo va a hacer, pero es por nuestro bien. Vamos a cantarle. En mi corazón, tú sigues sobrando.